filosofía, arte y tecnología. Episodio 43. Buenas noches, bienvenidos. El día de hoy estamos muy contentos y estamos dando continuidad al episodio anterior. El día de hoy nuevamente contamos con integrantes fundadores del colectivo La 15. En este caso es Santos y Paula. Me gustaría que ellos mismos se presentaran, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, adelante. Hola, yo soy Santos. Agradezco primeramente como la posibilidad de estar en este espacio. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los podcasts y la verdad es que me ha gustado mucho como el proceso y como todo lo que ha configurado es este podcast y bueno, por ese lado también me siento muy contento. Y bueno, yo pertenezco al colectivo La 15, que es un proyecto que nos arropó y nos sigue arropando desde hace 15 años. A la par de eso, me dedico a cuestiones que tienen que ver con la docencia, pero sobre todo con exploraciones pedagógicas. Creo que esa sería una forma de decir las cuestiones que me ocupan y me animan en estos días. Y básicamente eso, que el pretexto que vincula toda esa, digamos, situación es el dibujo. Entonces, un poco de todo eso es lo que hago y bueno. Yo soy Paula, también soy fundadora del colectivo La 15, soy argentina y vivo ya en México hace más de 20 años. Pero bueno, 15 años ya los recorrí junto con el colectivo. Creo que soy una buscadora insistente, creo que con los años mi motorcito sigue jale, jale, jale. Soy una persona que no puede estar quieta, entonces todo el tiempo en el colectivo también eso ha marcado mi función dentro del proceso del colectivo. Y la parte de educación o arte y pedagogía la traigo de hace muchos años porque mi primera formación fue maestra de educación artística. Entonces yo trabajaba con niños y niñas desde jovencita, así que desde esa área. Y aquí ha sido un camino fascinante porque trabajar en el arte y educación desde lo no formal ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje. Entonces, pues muy contenta de estar con estos 15 años. Bienvenidos. En el episodio pasado estuvimos platicando en una nueva deriva del colectivo La 15, narrando lo invisible, donde platicamos acerca del trabajo de las comerciantes, de las marchantas en los mercados, donde, bueno, pues se les invitaba a tener una interacción desde las prácticas artísticas y derivar pues una serie de reflexiones. Entonces, pero me gustaría que el día de hoy platicáramos un poquito acerca de La 15 y de cómo fueron sus inicios, porque gran parte de su trabajo en sí, pues es precisamente desde este enfoque pedagógico, el acercamiento con las infancias, con los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo inicia pues esta inquietud precisamente por conformar primero un colectivo y luego el ir especializando las prácticas, las interacciones a los niños y las niñas? Quizás una primera cosa que podría comentar es que había como una inquietud por parte de Paula y mía en cuanto a que percibíamos una especie de crisis en el dispositivo de exposición en cuanto a esta linealidad que genera, por ejemplo, la carrera de artes, que de alguna manera dentro de su currícula, dentro de su proceso, desde hace muchísimo tiempo, ha generado esta idea de que uno prácticamente tiene que estar en la carrera para producir, vender, exponer, producir, vender, exponer, o como quieran mover esos factores. En ese sentido, nosotros y nosotras estábamos como muy inquietos. O sea, nos encontramos, pero ya cada quien por su lado traía como esa inquietud. Y yo en lo personal sí veía esa crisis en ese dispositivo. Yo aclaro que esa cuestión la percibía yo. Y creo que lo que también nos hizo coincidir es que los dos veíamos que había una posibilidad desde la colectividad. Justamente era una alternativa que no estaba para nada en el mapa, cosa muy distinta ahora, aunque también en los hechos también puede haber como pequeñas variantes, pero en ese entonces no estaba en el mapa, es decir, mucho de este proceso, digamos, de la colectividad y de los colectivos en específico, pues estaba más bien inserto en otros campos, desde la sociología, desde otros lugares, ¿no? Los colectivos y las colectivas estaban ahí,
pero no era tan común que hubieran colectivos más bien, que tuvieran estos procesos, sobre todo pedagógicos, y creo que eso todo derivó a partir del año 2000. Entonces, justo en esa inquietud y en esa combinación de cosas, es que nosotros y nosotras decidimos, pues ahora sí que comenzar a caminar la intuición la tía que nos insistía en que hiciéramos algo, sabiendo que había muchas cosas que pulir, pero que sí teníamos como la necesidad de empezar a caminar, porque creo que también lo que nos acontecía es que algo ahí había que teníamos que empezar a movernos, y creo que esa es una de las partes que hizo que nosotros y nosotras diéramos ese paso para empezar como a caminar desde el colectivo. Y desde la cuestión como de memoria, los dos veníamos trabajando con infancias o con niños y niñas, nos gusta decir más, infancias, con niños y niñas de manera individual. Bueno, yo al ser profesora, yo venía de trabajar en escuelas primarias, secundarias y prepas, ¿no? Dando plástica. Yo venía también desde mi proceso, desde la infancia, hay escuelas de arte infantil. Entonces, yo en realidad hago todo un proceso desde los 10 años, después entro al magisterio, al profesorado y al profesorado superior. Entonces, yo en realidad comienzo a trabajar, comienzo a descubrir las posibilidades del arte desde muy chica, en esta educación no formal del arte. Entonces, y traía yo como ese bichito de ese proceso. Y aparte sí, estoy muy de acuerdo, no creo que sea solo su visión, sino de que notábamos, sí, ¿no? Una crisis importante. No solo a nivel expositivo, sino también a nivel escena. ¿No? Entonces estábamos comenzando, yo menos años, Santos ya venía con una trayectoria y una inserción. Es más, fue todo un proceso para los dos, porque es pasar de lo individual, este ejercicio que te enseñaron individual, a trabajar algo colectivo. Entonces también ahorita, mirando hacia atrás, sí hicimos un movimiento importante. Después ahora hay otras cosas que llegaron de otra manera en lo individual, porque siempre hemos dicho que desde lo colectivo lo individual se tiene que fortalecer. Y por lo menos nosotros dos, que somos los que hemos estado todos los 15 años completos, sentimos que eso aconteció. O sea, eso sí es de las cosas que no han fallado, ¿no? O sea, no perdimos para nada, nos enriquecimos. Entonces, vamos juntos un verano a dar un taller de verano a Jalapa. Ya veníamos hablando de este tema porque éramos amigos hace muchos años, de generar un colectivo y regresando de Jalapa en la camioneta, vemos la bodega y le digo, oye, ¿y si rentamos la bodega? La primer sede fue en una maquiladora, en el barrio de San Miguelito. Y la cosa era estar en la periferia, estar en un barrio, la cosa era trabajar, ¿no? Desde otro lugar. Entonces, pues nos animamos, nos endeudamos. Tuvimos la suerte que el dueño le encantó el proyecto y nos apoyó durante 8 años, por ejemplo, sin aumentar la renta, ¿no? Entonces, las cosas se dieron y así comenzó la primera parte. Todavía ahí pensando que abríamos el espacio y la gente tenía que venir. Muy pronto entendimos que eso no iba a pasar y nosotros salimos. Y ya te contaré más adelante cómo fue. Ha sido transformador ese proceso. Qué padre, ¿no? Ahora sí que como dice el dicho de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma y entonces, bueno, pues a moverse, ¿no? Platican cosas bien interesantes, por ejemplo, esto que comentan acerca de trabajar en colectivo, que sí coincido que es difícil en esta época, ¿no? Donde lo que prima es el individualismo y el poder llegar a acuerdos, el tener visiones que son compatibles, que obviamente habrá diferencias, pero que a través del diálogo se logran reconciliar o en el desarrollo del proceso mismo, ¿no? Se ajustan ahí como que las fuerzas. Entonces es bien interesante. Y otra cosa, Paula, que me gusta mucho que comentas, es cómo este contacto tan temprano con el arte, pues marcó tu vida, ¿no? Y que también seguramente tu visión del mundo y tu forma de reaccionar ante los sucesos de la vida. Entonces me parece maravilloso pues esta inquietud que ha nacido en ustedes por compartir precisamente estos procesos y algo que bueno pues particularmente yo noto es mucho sí este enfoque
pedagógico que resulta importante, porque si bien aprender artes es complicado a una edad ya mayor, adulta, en una juventud plena, por decirlo así, pues es difícil también con los niños, ¿no? Porque también es importante saber cómo acercarte a ellos para no vacunarlos contra el arte, para que no lo odien, para que no sientan esta frustración, ¿no? De quizá no alcanzar sus expectativas o su ideal, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaran un poco acerca de esto que comentan, ¿no? Primero hablar de cómo fue este proceso de salir a las calles, ¿no? Que es una de las premisas vanguardistas de que el arte saliera a la calle, que el arte y la vida tuvieran una conexión, dejar como esta idea centralizada del arte para salir al encuentro de los niños y sus experiencias. Y luego, ¿cómo se plantean ustedes este reto de instruir, acercar o guiar a los niños y las niñas en sus procesos? Yo creo que, como decía Pau, una cosa que tuvimos la fortuna de encontrar en este proceso es a una comunidad muy amorosa, en este caso es la comunidad del barrio de Santa Anita, porque gracias a ellas entendimos muchas cosas de lo que implicaba estar en colectividad. Veníamos con una idea que sí estaba muy planteada desde el asistencialismo, por más que había una muy buena intención y había esta cuestión todavía como muy marcada en el imaginario de pensar que nosotros y nosotras acercábamos lenguajes artísticos al barrio porque ahí hacían falta, porque ahí se necesitaban, ¿no? Y gracias a este proceso con esta comunidad, con las integrantes y los integrantes del barrio de Santa Anita, con este proceso de escucha y de diálogo, porque eso, yo creo que eso fue fundamental, porque ahí entendimos que para llegar a consensos no necesariamente tenemos que hablar de lo mismo, sino teníamos que aprender a escuchar, aunque aquello que escucháramos fuera totalmente distinto a lo que nosotros planteábamos en muchas cosas y viceversa. Y en ese proceso lo incorporamos. Cuando yo digo incorporar, sé que puede sonar así casi como cuando pone uno una aplicación en algún lugar, pero en realidad sí lo pienso más desde lo corporal. Lo incorporamos y eso fue fundamental porque eso hizo que nosotros y nosotras pudiéramos entender desde otro lugar la experiencia de lo que implica caminar esos espacios. Entonces, gracias a ese encuentro, entendimos que lo que teníamos que hacer justamente era formar comunidad, que puede ser una palabra como muy fácil de decir, pero cuando se implica la comunidad, también se implica lo comunitario, y cuando se implica lo comunitario, también implica todo un proceso interno para saber que una comunidad en un momento dado puede decidir cosas y tú no estar de acuerdo, y también saber que esa comunidad te va a decir, no, no vas a estar aquí, o no, en este momento no va a ser así, pero también puede haber otros procesos en los que la misma comunidad te va a decir, necesitamos que tú estés ahí adelante. Entonces es entender cómo ese proceso tampoco es fácil, porque a veces se tiende como a esta romantización. Nosotros desde el principio entendimos muchas cosas y yo siempre valoro mucho esa experiencia en Santa Anita porque esa fue la que nos hizo como mover todo y decir, no, nosotros no tenemos que acercar nada, en realidad aquí está pasando todo. Los que tenemos que dejar atrás es ese chip, esa estructura que nos está haciendo decir estas cosas de acercar, somos nosotros y nosotros. Entonces ahí fue cuando entendimos que en el espacio público pasaban muchas cosas, pero que también había procesos pedagógicos dándose. Y es que todos y todas estamos inmersos en esos procesos, desde el aprendizaje formal, desde el aprendizaje no formal, desde el aprendizaje informal, desde la escucha, desde lo que vemos, desde lo que sentimos. Hay muchas formas en las que configuramos esos aprendizajes. Y en el espacio público es el que más. Yo me atrevería a decir que es una parte muy importante de la que hace que nosotros y nosotras en general tengamos conocimientos y saberes de algo. La escuela como institución ahí está, pero mucho de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que sentimos, de todo eso, es lo que hace que nosotros configuremos una forma de estar ante la realidad. Entonces, ese es un poco, creo, como lo que hizo que nosotros y nosotras pues nos aventuráramos a decir, pues aquí no hay que ir al espacio, hay que estar en el espacio público y vivenciarlo y dejar atrás muchas de estas ideas del cubo blanco, de la galería, de esta cuestión de como muy protegida y más bien acercarse al espacio público y dejarse permear por lo que ahí acontece.
Y otra de las cosas también que se deriva de lo mismo y es importante es el tema de acuerpar. También nos hicimos conscientes, ¿no?, del proceso del cuerpo, ¿no? ¿Qué implicaba el cuerpo en esos espacios? ¿Y qué implicaba todavía más lo procesual? Entonces, por ejemplo, la 15 eso sí nunca tuvo el fin de formar futuros artistas. No, eso sí no lo teníamos. El acercar sí lo teníamos y atravesamos toda esta circunstancia para lograr mover el posicionamiento. Entonces, lo que empezamos también a comprender fue que lo que la 15 hacía era abrir portales. Lo que la 15 hacía era arte envolvente, le llamamos en otro momento. Lo que la 15 hacía eran procesos performáticos. Entonces armamos proyectos en los cuales un ejemplo es abordábamos la obra de un artista, pero nunca mostrábamos la pieza. Y lo que hacíamos era generar, modificar el espacio físico del aula en ese caso y armar toda una ambientación para que los niños y las niñas vivenciaran ese proceso que se acercaba al proceso que podía haber tenido ese artista. Y luego generaba una producción, el niño y la niña. Y era fascinante, ahí fue uno de los primeros descubrimientos, el darse cuenta que a partir de eso, y como ellos ponían la cuerpa, y cómo también cambiamos el salón, porque el salón de repente tenía 250, 300 flores de atilisco y dejaba de tener bancas. Y el salón de repente era casi un espacio escénico representando a Frida, y el salón de repente era un laberinto. Entonces era fascinante ver cómo ellos generaban las piezas muy relacionadas a lo que hablaban las piezas de estos artistas, ¿no? Desde otro lugar. Y ahí dijimos, no, por eso hacíamos arte envolvente. También ahí empezamos a descubrir lo importante de nombrar las cosas, ¿no?, de generar estos procesos de nombres y de resignificar a partir del nombre de lo que íbamos caminando. Entonces, para nosotros y nosotras nunca dejamos de producir arte. Quizás desde afuera, los primeros años, yo creo que ya no, desde afuera los primeros años nos veían como, ay, son talleres. No, o sea, un festival, este proceso en estas escuelas, este proceso en el Arca, esto era lo que nosotros producíamos, lo que después quizás llamaron investigación artística. Porque, pero claro, la 15, o sea, más que nada, principalmente 8 años estuvimos prácticamente San y yo, siempre hubo personas, es otra de las cosas que pasaban. Siempre había 2 más, 3 más, 8 más, los tiempos que ellos querían, ¿no?, los tiempos que las cosas se daban, ¿no? Pero bueno, los que tuvimos la continuidad fuimos nosotros. Entonces, otra de las cosas que también acontecía mucho es que lográbamos estos procesos y decíamos, no, nosotros también estamos haciendo arte, no solo es una cuestión formativa. Entonces ahí es donde también empezamos como a ponernos el chip, oye, quizás no es arte y educación. Entonces, mucho después comienzan a llegar los procesos teóricos, porque algo que San y yo sí hemos hecho es que todo lo atravesamos desde la práctica. Entonces nosotros empezamos por el piso y ya después empezamos a encontrar, es que no, estaba Ana May Barbosa, Freire. Yo Freire sí lo traía porque mi formación sí lo tuve, sí venía yo con ese posicionamiento, pero fue muy, pero muy fuerte el tema de lo dialógico, pero porque lo acuerpamos, nos atravesó la cuerpa. Y la posibilidad de generar también esto en el espacio público, así abierto como un parque, como generarlo dentro de una escuela. Darte cuenta como la posibilidad de que no haya artes plásticas, como yo venía con la formación de que todos los años tienen, ¿no? Te daba la cuestión de agrietar, ¿no?, y generar estos procesos como uno de los primeros que te contamos, fue uno de los primeros descubrimientos. Y dijimos, no, nosotros estamos haciendo algo más, nosotros estamos descubriendo otras cosas en esos procesos. Y así fuimos caminando año a año. Qué padre, porque bueno, finalmente esto de ir aprendiendo a partir de las necesidades que se van dando, pues ir desarrollando prácticas, ¿no? Y algo que me interesa mucho y que hemos tratado de ir haciendo énfasis es en que se están generando nuevos modelos, podríamos decir, de gestión cultural que tienen enfoques que miran hacia la colectividad, hacia los colectivos, hacia los grupos en particular, donde lo que se busca no es llegar con esta visión
colonialista de imponer, de meter a fuerzas, prácticas, ideas, cuando lo importante quizá son otras cosas, otros requerimientos, otras necesidades, y que precisamente el escuchar al grupo, a la comunidad, sus necesidades, el detectar qué es lo que está pasando, pues es lo que les permite precisamente desarrollar estrategias mucho más afectivas, mucho más relevantes y pertinentes para ellos, ¿no? Y entonces aquí también me gustaría que nos platicaran acerca de estas experiencias. A lo largo de estos 15 años seguramente han tenido muchas experiencias muy buenas, que nos compartieran un poco haciendo esta remembranza, ¿no?, de algunos momentos importantes en la historia de la 15. Pues tal vez sería como la oportunidad de contarles justo a lo mejor como desde el archivo personal y de la biografía, ¿no?, nosotros y de nosotras, que consideramos como esta experiencia, pues una experiencia fundante. El colectivo propiamente se pone, digamos, en marcha en el 2008, pero anteriormente ya veníamos Pau y yo como platicando sobre esto. Y una experiencia que tuvimos justamente fue una vez que estuvimos en una escuela en Tilostok, que está en la Junta Auxiliar de la Resurrección. En ese entonces teníamos esta idea de que íbamos a hacer una actividad dramatizada. Como se acercaban las fechas de Día de Muertos, habíamos pensado que un personaje, digamos, relevante dentro de ese imaginario es la Catrina. Entonces la idea era como, ¿por qué no hacemos que la Catrina esté presente en la escuela? Que a partir de ahí pues se platique un poco como la efeméride, o sea, platique un poco cómo surge el personaje. En fin, estábamos como con esa idea de la dramatización y en este proceso nos ayudó Itzel Sánchez del colectivo ADA y de Técnicas Rudas, y que en ese momento fue con nosotros y nosotras ahí a la escuela en Tilostok, y justo ella se personificó como la Catrina. Entonces lo que sucedió ahí, yo siempre trato como siempre elaboro esta experiencia, porque siempre es como, va dejando como cosas distintas cada vez que la pensamos y que la platicamos. Está el recreo, están todos los niños y las niñas en el recreo, y en eso a Itzel se le ocurre, pues, entrar, digamos, ¿no? Entonces, toca ahí en la puerta, le abren, ¿no? Entonces, entra Itzel, cuando se va adentrando a la escuela, el patio está dividido como en dos secciones. Un patio grande que es como una entrada, y después ya es el patio donde está la canasta de básquetbol con su techo en domo. Y entonces están todos los niños y las niñas en el recreo, están corriendo, están jugando. Y de repente cuando va entrando Itzel, el bullicio se empieza a calmar, o sea, se empieza a bajar el ritmo. Entonces yo estaba junto con Pau en el salón, estábamos justo, nos tocó en el salón a un lado, y estábamos viendo ese proceso de cómo iba entrando y cómo los niños y las niñas iban bajando el ruido. Entonces de repente como que nos quedamos como, ¿y ahora? Entonces viene Itzel entrando y se acerca donde estamos nosotros y nosotras, y ya ahí en el salón ya nos esperaba el profe con el que íbamos a hacer como la actividad. Pero lo que sucedió ahí es que como los niños se pararon, empezaron a seguir a la Catrina, y entonces el recreo se paró, y entonces fueron todos a seguir a la Catrina. Entonces empezaron a golpear alrededor del salón. Para esto ya habían cortado el recreo, y los niños y las niñas no se fueron, se quedaron afuera. Y entonces, mientras Itzel entró, nosotros estábamos tratando como de tranquilizar a los profes, porque estaban afuera los niños, no se querían meter, las niñas y los niños se querían meter y tenían sus clases, ¿no? Ya era como toda una situación ahí. Y entonces ahí ya en el salón, Itzel comenzó pues, a hablarles sobre pues, que ella era la Catrina, iba en esta cuestión a platicar un poco de cuál era el contexto histórico, cuál era el contexto político, cuál era toda esta situación en la que la Catrina surge, en fin, lo que les decía, ¿no? Como la efeméride. Y de repente, nosotros teníamos ahí nuestro plan, ¿no? Así como de, bueno, entonces ya está ahí, entonces ya platica, entonces seguro las preguntas van a ser en ese tono, tenemos ahí la actividad lista. Y en ese momento, cuando ya Itzel les dice que si alguien tenía alguna pregunta que hacerle, una niña alza la mano y entonces le dice a la Catrina, oye Catrina, ¿y sabes cómo está mi abuelito? Es que tiene como 2 meses, 3, ahorita no recuerdo bien, que falleció, y la verdad yo lo extraño mucho. Si lo ves, le puedes mandar un saludo, por favor, dile que aquí lo extrañamos. Entonces ya cuando dijo eso, pues ya todas estábamos así como de, ok, creo que
están pasando aquí otras cosas que no venían en el papelito que teníamos ahí. Y justo luego, otra niña también alza la mano y dice, Catrina, también saluda a mi tío, que también tiene muy poco que falleció. Y la verdad yo sí te lo extraño. Y entonces eso ya dejó de ser la actividad del efeméride, ya dejó y se volvió una especie de proceso de duelo colectivo. O sea, fue impresionante porque los niños y las niñas empezaron a hablar y hablaban con la Catrina, o sea, con la Catrina, porque la Catrina podía contactarlos a sus familiares y decirles lo que les pasaba, lo que no. Entonces ya, ahí ya pasaron como muchas cosas. Y creo que esa experiencia fue fundante para lo que aterrizó meses después. Porque ahí nos dimos cuenta, uno, que podían resignificarse esos espacios. Dos, que si no había plan estaba bien. Tres, que también había que confiar mucho en los niños y las niñas. Y cuatro, que ahí estaban dándose procesos de arte, educación imbricados, que nosotros en ese momento no sabíamos que venían incluso desde el sur, desde el siglo XX. Entonces, creo que esa fue como la experiencia que nos abrió incluso la posibilidad de que después estudiáramos la maestría en pedagogía del sujeto y práctica educativa. Porque ahí fue como que se encontraron muchas cosas y ahí nos dimos cuenta que algo pasaba. Y creo que eso fue la experiencia que yo puedo como tener muy presente de lo que hizo que nosotros y nosotras dijéramos, oye, ¿y si lo intentamos por acá? Y entonces, esa es una de las experiencias que a mí se me ocurren ahorita. Creo que otra de las experiencias hubo, bueno, otras dos. Después de eso, comenzamos, el primer proyecto que saca la 15 es la Carcacha Pinta, un concurso de pintura al aire libre. Entonces ahí otra vez lo que hicimos fue recorrer los 20 y pico de mercados de la ciudad y llegábamos con esta idea de concurso todavía, ¿no? Que está un poquito basada en un concurso de manchas que yo participaba mucho de niña en Argentina. Pero después de la primera, dijimos, no, es que no puede ser concurso, tiene que ser otra historia en la que vamos a generar el espacio. Entonces ahí se repiten ciertas cosas como irrumpir en el espacio, en la disrupción del espacio, la transformación del espacio. Y la tercera dijimos, no va a ser concurso, va a ser casi un trueque. O sea, por lo que tú lleves a cabo en este espacio, tiempo que vamos a estar juntos, te vamos a dar algo y tú nos vas a dar la pintura, ¿no? Entonces fuimos cambiando el formato. Entonces ahí, ¿no? Como que iban cayendo veintes. Otra vez estaba lo situado, otra vez estaba, todavía está como sí, ¿no? La cuestión motriz y la observación, pero claro, la observación del mercado, de la observación del lugar donde ellos, para ellos su segunda casa. Íbamos como descubriendo, ir al espacio público, ¿no? Movernos, parecíamos, ¿no? Éramos caravanas, ¿no? Íbamos moviendo de lugar en lugar. En ese momento teníamos un bochito que lo pintamos de azul con círculos blancos. Entonces íbamos con los bochitos. Y otra era llegar al espacio y en cuanto a gestión era aprender cómo gestionabas en un espacio que tiene como 5 niveles, en el sentido de, había que gestionar con el abasto, había que gestionar con el director de mercado, había que gestionar con la directora del mercado, director, y había que gestionar con los líderes, que a veces son más de uno, y había que gestionar con cada locatario. Entonces tú decías, ay, ¿cómo? ¿No es que yo voy, pido permiso y se acabó? No, o sea, cuando tú llegas, ¿no? A estos procesos, ahí también te haces consciente que tú no eres de esa comunidad ni de ese territorio. Sí, después pasan otras cosas muy mágicas y tú terminas siendo parte de esa comunidad en el rol que te toca hacer en esa comunidad. Entonces fue muy bonito meterse en el archivo porque encontramos las carcachas de 2010 y hacía suponte, revisamos el archivo el sábado y el día anterior habíamos jueves y viernes dado taller en ese mercado y en otro mercado. Y decíamos, no es que sí, nosotros estamos ahí desde hace muchos años y veíamos y reconocíamos en las pinturas los locales, los locatarios y la diferencia del proceso. En los procesos que tenemos ahorita en el mercado son procesos un poquito de mayor largo aliento, tenemos casi un año continuo yendo una vez por semana, la diferencia de los procesos. Entonces, íbamos como cada vez. El otro punto, creo, neurálgico fueron los festivales. Y ahí pasamos a una cuestión de festivales. Pero unos festivales que siempre iban acompañados de la parte formativa. Entonces generábamos talleres. Y ahí lo que también fue como un quiebre o un clic fue el festival que hicimos en la calle donde estaba la sede, la 15 Norte, que aparte era en ese momento, todavía había un montón de camiones, todos pasaban por ahí. Entonces te imaginas que nos dijeron cosas muy bonitas todos los camioneros ese domingo, porque pasaban todos por ahí.
Y en ese festival, en la calle, transformar la calle en un escenario, en un lugar de talleres, en una calle que estaba la fábrica de pura piedra y del otro lado puro concreto de la otra textilera. Y llegaron 1.400 personas. Dijimos, y otra vez la disrupción, otra vez esto de abrazar el error, abrazar el azar, abrazar el caos, abrazar las otras disciplinas. Nosotros siempre hemos sido muy bendecidos porque nos han acompañado compañías de títeres, compañías de cuentacuentos, compañías, o sea, sinceramente la 15 ha sido acompañada por muchísimas agentes, ¿no? De las artes de la parte de niños y niñas. Entonces también entender que cuando salimos de las plásticas, ¿no? En verdad hacíamos procesos internos, llegar a procesos de robótica, gracias a otro trabajo con otro colectivo del DF que trabajaba robótica y cloud, ¿no? Entonces fue todo un caminar y siempre han estado los mercados en el proceso, también lo hemos, ya lo sabíamos, pero fue como muy tangible cuando ya vemos el archivo, ¿no? Y anterior a ese festival hubo un proceso que se llamó Llévelo, Llévelo, como después se bautiza el festival, que tenía que ver igual con funciones ahí en el estacionamiento, en la calle, y talleres que acompañaban los procesos. El último, creo, o el más significativo, son los dispositivos artístico-pedagógicos. ¿Por qué hago el recuento? Todos están en espacio público, entonces íbamos también encontrando estas problemáticas de, no, pues armar un festival, ¿cómo conseguimos todo el recurso? ¿Qué implica? ¿No? Y cómo moverse en el espacio público y todo el desgaste que implica. Decíamos, nosotros queremos llegar y poder trabajar. Ahí nace el primer dispositivo, el NADAD. Entonces llegábamos al parque y era una aula abierta. Podíamos saltarnos, pedir los permisos porque podíamos salir corriendo más rápido, ¿no? Y también podíamos de alguna manera dar a ver la problemática porque con los años el espacio público deja de ser público. Entonces, y ahí entramos al mismo tiempo, se nos invitan a la maestría del sujeto y la sujeta. Y hicimos clic, dijimos, ay, esto también tiene nombre, se llama artilugiar. Lo que hacemos con nuestros dispositivos es artilugiar. Y artilugiar es una corazonada. También se artilugió con Itzel cuando fue la primera acción fundante finalmente del colectivo. Y ahí encontramos ya las pistas de artilugiar. El encuentro, el acontecimiento, el resonar, el testimoniar, el generar un compromiso. Nos dábamos cuenta que todo eso es lo que la 15 venía trabajando de diferentes lugares, pero los dispositivos sí han sido en estos últimos 5 años un parteaguas, que también hablamos de cuando hablamos de la Diabla, porque fue también lo que nos dio el paso a trabajar con los adultos. Creo que son como los procesos más significativos. Y con el camino, lo que sea sano, o sea, fue como muy inconsciente, dijimos, no, pues que estamos mirando al sur. Nunca terminamos de mirar totalmente a Europa. Sí sabemos de las pedagogías visibles, sí sabemos, ¿no?, de procesos en el norte, pero como que había algo que no, claro, porque lo que estábamos abrazando y acuerpando son estas pedagogías del sur. Entonces, creo que esos son como los 3 puntos más. Y a lo último también la posibilidad de compartirlo. Tenemos ya unos 4 años, a partir también de los dispositivos, que logramos poder compartirlo con otros adultos y generar estos procesos de formación no formal, de arte y comunidad, arte e interculturalidad crítica. Todo está conectado. Los niños y las niñas nos han enseñado mucho más de lo que nosotros le hemos podido brindar a ellos. Por eso somos muy freirianos y llamamos a Freire porque ha sido un proceso dialógico sumamente. Y también entender que son sujetos y sujetas erguidas. Entonces logramos ahí como también mover la cuestión del niño, la nena, ¿no? El adultocentrismo. Tenemos muchas bases, yo ya venía con una formación que tenía que ver con Piaget, con Vygotsky, ¿no? Yo venía con una formación desde ahí, comunitaria también, pero todos, muchos también desde el ejercicio del hacer. Entonces somos sentihaceres los dos para muchas cosas, aparte de pensar. Claro, no, y es maravilloso, ¿no? Todo este recorrido por todos estos años. Y ahora sí que en su experiencia, a partir de todo esto que hemos platicado, de estos 15 años, la pregunta del millón es, ¿por qué es importante poner en contacto a los niños y las niñas con el arte, estimular esta parte creativa? ¿Por qué incitarlos a artilugiar? Creemos que primero hay que darnos cuenta que los procesos artísticos son procesos políticos. ¿Lo político en qué sentido? Que el arte, como diría Freire, el arte es una forma
o un medio para poder chocar con la realidad y generar conocimiento. Entonces, yo siento en lo personal que a veces en esta cuestión, por ejemplo, escolar, se le da un peso muy, muy, muy importante a la lectoescritura, que sí la tiene, pero que justamente en detrimento del otro, que es precisamente los procesos de arte, se van quedando como rezagados y rezagadas las situaciones que pueden alentar desde el arte y desde los procesos de investigación artística personal, pueda también una forma de leer esa realidad y que desde niños, desde niñas, desde muy temprana edad, es muy importante tener ese proceso porque después es parte de tu cotidianidad y de tu vida. Como decía Pau en un momento, la idea no era nunca generar esta situación de vamos a hacer que salgan artistas, porque lo que no queríamos justo es que esto cayera en esta cuestión de una coreografía. Nosotros pensamos, nosotros y nosotras, que a veces cuando uno piensa en arte, una paleta de colores y como una batita y si bien si usamos como batas para evitar mancharnos, no tiene que ver con ese proceso. El arte es otra cosa. Y entonces, por eso es importante, porque a veces tenemos esta idea de que el arte es incluso ceder todo ese proceso a lo manual. Ojo, no estoy diciendo que lo manual no sea importante, porque desde la construcción y desde el hacer se aprende, sino lo que digo es que muchas veces el proceso del arte solo se sitúa en esa manualidad, en ese hacer, pero no en la reflexión ni en la creación de pensamiento que ese hacer produce. Ese pensamiento es el que construye realidad. Entonces eso es muy importante porque cuando uno se ve atravesado por esas circunstancias, a veces uno se puede encontrar con la idea de que desde el dibujo puedes leer esa situación que te está pasando. Y no va a poder ser ni por las palabras, ni por el hablar, sino por el dibujo. Pero si no hay ese proceso, no hay más entonces. Y entonces se acota mucho la forma en la que tú atraviesas esa realidad, la forma en la que lees el mundo y la forma en que tu universo vocabular está configurado. Y eso sí se me hace como muy, muy triste que tengamos un universo vocabular acotado, cuando puede ser un universo vocabular y de comunicación enorme, vasto, que no solo sean cuestiones de plataformas o de herramientas tecnológicas digitales, que las hay y las ha habido desde el principio. Yo creo que por eso sería importante que incluso estos procesos ya no fueran materias opcionales en las escuelas, sino que de verdad tuvieran un peso tan importante que fueran como las matemáticas, que fueran como todas las materias de tronco común, porque ahí se vería como precisamente cuál es la potencia que generan estos procesos desde temprana edad. Y si no, la transversalidad. O sea, ya expandirlo tanto, desde que tengan la clase de arte, cómo generamos estos procesos tan abiertos que no hay un límite ni una barrera, que es una de las cosas que plantea Mónica Hoff, ¿no? También entre educación y arte no hay barrera, hay una total, ¿no?, inserción. Otra de las cosas que me acordaba mucho ahorita de Ana Mari Barbosa, es que el arte, de lo que menos hablas es del arte. Entonces, a través de estos procesos, vives, aprendes la vida, aprendes a vivir la vida, estás ahí, estás presente en ese momento, en ese lugar. Y por mi parte siempre he tenido esta construcción de que el arte es pensamiento y es cognición. Entonces, te permite tener este pensamiento, esta construcción y esta cognición desde otra posición, casi siempre mucho más crítica que lo que te va a permitir quizás la matemática, la álgebra, que te van a permitir también, porque están vinculadas, ¿no? Ahí va de nuevo. O sea, en realidad estos dos procesos van de la mano. Lo que pasa es que lo que hicimos fue separarlos, ¿no?, como disciplinas. Entonces, creo que es esencial, va mucho más allá nada más de expresarte, va mucho más allá de que ya entendemos que aprendes a través de la emoción, ¿no? O sea, va mucho más allá. Creo que en realidad casi siempre los niños y las niñas, ellos nos artilugian a nosotros porque ellos lo tienen innato. El problema es que entran al sistema formativo y todo ahí como que no entran en una cuestión un poco gris a veces, ¿no? Entonces, creo que ellos ahí están, nada más es como lograr mantenerlo, lograr tenerlo en este lugar, que es el esencial. Finalmente, ellos comienzan su vida gráfica con un garabato, ¿no? Entonces, ahí está, o sea, no está tan lejos, ¿no? No está tan lejos. Y principalmente es eso, y lo que plantea San,
O sea, es una postura política, es generar una postura política crítica, es generar un pensamiento crítico, real, acuerpado de estos niños y las niñas. O sea, es impresionante. Y también descubrimos estos procesos intergeneracionales. La última vez nos pasó con estudiantes de artes y como el lugar era el mercado y ese es su lugar, sabíamos que iban a llegar los niños y las niñas y era impresionante tanto las reflexiones de los estudiantes de arte como de los niños y las niñas, con palabras y con conceptos como de colonización, ¿no? Racialidad. Entonces decíamos, no, pues sí, que esto tiene que estar. Es parte de tu cotidianidad, solo es que no lo apaguemos. En realidad el proceso creativo necesitas desde que te levantas, pero creo que esencialmente es eso, no es poder acorparlo desde otro lugar. Creo que era como hacer, ¿no?, un proceso mucho más integral. Creo que va por ahí el asunto. Claro, fíjate que el año pasado hicimos un programa especial también para, bueno, pues reflexionar en torno a la niñez, a los niños y las niñas. Ahí se abordaba el tema de la filosofía. Se llama La filosofía es cosa de niños y niñas, y que es bien interesante porque estamos hablando de que esta pulsión por reflexionar, por buscar respuestas a preguntas que a veces nosotros como adultos dejamos de hacer, de cuestionar porque nos volvemos inmersos en la vida y estamos tratando de sobrevivir más que de disfrutar la vida misma. Y es interesante porque también el niño, bueno, pues comienza a experimentar su mundo y efectivamente el garabato es como este primer intento por representar algo que está sintiendo. Y además esta capacidad que tiene el arte de mezclar la razón y la emoción es increíble, ¿no? De pensar su realidad y que además es bien padre porque pues el arte te conecta con tu aquí, tu ahora, ¿no? Te hace consciente de lo que está afuera, pero también de ti y es un medio como para analizarlo, canalizarlo, reflexionar y además que se va a dar también estos procesos dialógicos con los otros, ¿no? Niños, niñas, con los adultos, con ustedes, y que genera también un pensamiento divergente que es increíble y es algo que muchas veces pues nos cerramos, ¿no? Cerramos nuestra capacidad como adultos de creer que las cosas solo pueden ser de una forma, de un color, con una textura. En cambio, el niño experimenta, busca soluciones. Es como esta creatividad innata que ciertamente se nos va apagando, se nos va cayendo con el paso del tiempo, ¿no? Es una cosa tremenda. Y bueno, pues ya casi estamos por terminar, pero me gustaría que nos platicaran, ahora que ya hicieron como toda esta memorabilia de los 15 años del colectivo, que han reflexionado sobre sus procesos, me gustaría que nos platicaran qué es lo que viene a continuación con la 15, qué están pues planeando para de aquí en adelante. Pues ahí se viene el festejo, porque creemos que ahora sí hay que hacer un corte de caja así, tirando a lo más espectacular que se pueda. Entonces, es extraño, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de regresar a un cubo blanco y a ver qué tan blanco queda el cubo. Entonces, se viene un proceso de antología, de una revisión de los proyectos que han sido para nosotros más esenciales o los que creemos que dejan mucha merma y mucha huella. Y el reto ahí es que de la galería hay que salir a la calle y de la calle hay que entrar a la galería, porque la 15 no puede nomás quedarse en ese cubo blanco que no va a ser blanco. Entonces, estamos en ese proceso de construcción. Hemos tenido dos ejercicios muy chiquitos, otra vez en el cubo blanco, o más que nada procesos que llamamos remanentes poéticos, porque también encontramos eso, no le decimos piezas, no le decimos registro, le decimos remanentes poéticos. Y estamos como en ese reto. El reto viene pronto, está cada vez más cerca, es para el verano, así que pues ya no tenemos todavía la fecha exacta, por eso no puedo dar más datos, pero estar atentos en las redes, eso es como lo primero. Y este año, esencialmente, creo que es un proceso casi como una sistematización, en el sentido de, al sistematizar uno reflexiona mucho sobre este camino, no solo en la línea de tiempo, no solo marcar una metodología, una estrategia, una no. Entonces, todos los integrantes, ahora somos 4, Mariela y Gerardo desde hace 8 años que son parte de la 15, ya no somos Ana y yo, estamos en este proceso, ¿no?, de reflexionar y de ir dilucidando qué sigue. Sinceramente, creo que todavía no lo sabemos. Entonces, puedo hablar de la inmediatez,
pero ha sido un proceso muy fuerte, entonces sí, no sabemos muy bien qué sigue después de estos 15 años. Disfrutamos mucho el vernos hacia atrás, el vernos hoy, el vernos en esta posibilidad de compartir de esta manera, ¿no? En este espacio que va a estar todo. Creo que sí también va a ser un golpe fuerte para tanto los integrantes como hacia adentro como hacia afuera, el poder ver esos 15 años ahí, solo espacio y bajo acciones durante 2 meses. Entonces, después lo que te digo, yo pondría eso ahí, no sé qué, qué pienses, San, pero estamos como viviendo ahora sí el hoy, el ahora, y lo que toca es esto. Entonces, yo no me animo a ir más allá. Sí, quizás todavía tenemos un bichito de poder generar una publicación. Eso sí, por ahí nos gustaría. Quizás podría ser lo que siguiera después de este proceso. Yo creo que nada más como haciendo eco de esto que menciona Paul, yo creo que de alguna forma en esta reflexión también viene un ejercicio de reiteración. ¿En qué sentido? Vamos como a poner en práctica nuevamente aquellas cosas que son importantes para el colectivo. La resignificación de los espacios, el aventurarse a lo desconocido en el espacio público, el de elaborar las experiencias que aunque son fundantes siempre son distintas. Nosotros nos vamos a adentrar, nosotros y nosotros, en un proceso como hace 15 años, que no sabemos bien como para dónde va. Entonces, como tenemos ese ánimo, no sabemos como bien para dónde se va a mover. Pero lo que sí tenemos creo que claro es que algo ahí va a aterrizar y estamos buscando la manera de que eso también sirva como un basamento para que proyectos colectivos en un futuro cercano tengan como una referencia en ese entramado de este trabajo que se ha hecho durante 15 años, porque también creemos que es muy importante en el proceso de situarse, saber quiénes son quienes integran esa red, que son en realidad los que permiten que proyectos como el que tenemos nosotros y nosotras haya durado 15 años, a pesar de todas las circunstancias económicas, de diferentes situaciones, y tiene que ver mucho ese entramado. Entonces, por eso también queremos dejar como ese testimonio a la manera de la pedagogía del sujeto y la sujeta, para que ese testimonio pueda ser reelaborado, retomado, resignificado y activado de distintas formas. Pero creo que sí es una tarea muy bonita y que tenemos pendiente y que casi como que los dispositivos eran una situación que nos latía desde el principio, ahora lo de la publicación también, pero incluso estamos cuestionándonos el formato de publicación, porque también pues no sería divertido en ese sentido si no cuestionáramos como todos los procesos para compartir. Y por último decir que bueno, la fiesta es parte fundamental del entramado comunitario y nosotros nos encanta esa situación. Entonces, Así que pues aparte de cubo blanco, no blanco, habrá fiesta. Tiene que ser, porque además son 15 y al menos los 15 años en México son la fiesta, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, tiene que ser muy importante. Y entonces, bueno, lo que podemos ver es que lo que sabemos de cierto es que se viene antología y también lo que sabemos claramente es que el colectivo La 15 sigue. Ya se irá viendo de qué manera se acopla, se desarrolla, porque bueno, pues también eso creo que ha sido parte emblemática, ¿no? De irse adaptando a cada momento, a cada circunstancia, y eso, bueno, pues es lo que ha hecho precisamente durar, ¿no? Todo lo que es estrictamente rígido se rompe con el tiempo. Entonces, me gustaría pedirles que cerráramos con una reflexión personal. me gustaría cerrar con una reflexión que hice ahorita en este momento, en el momento que compartía justo esta idea de que, por ejemplo, los lenguajes artísticos fueran una materia con un peso muy importante en la currícula, reflexionaba que tal vez eso tampoco sea lo que se necesita hacer, sino realmente lo que se necesita hacer es tener en cuenta justo que esos procesos son parte de la realidad y de los espacios en los que habitamos y en los que hablamos y nos encontramos. Entonces, con lo que me gustaría cerrar es que le den una oportunidad, tengan la edad que tengan, la situación y la perspectiva que atraviesen, a los procesos artísticos, pero no solo como un proceso, digamos, de aprendizaje para hacer algo, sino por la posibilidad de encuentro que cada lenguaje puede generar. Porque en un lugar donde se juntan personas para hacer algo poético, suceden cosas. Entonces, en ese sentido, creo que los lenguajes artísticos, los procesos, la colectividad ahí florece. Y lo que me gustaría es como que se den la oportunidad, háganlo. Incluso no necesitan un docente o una docente para hacerlo. El arte tiene esa posibilidad de ser un espacio en donde si tú te decides, puedes entrar. Y eso es una cosa bien bonita y bien potente porque
A veces con esta cuestión de los campos de conocimiento y la profesionalización, uno le gustaría hacer algo, pero de repente se detiene porque dice, no, yo tendría que poner esto, hacer esto, lo otro. Y con el arte lo que necesitas es estar con la posibilidad de, entonces entras y empiezas, y ahí van sucediendo como cosas. Creo que eso es lo que les dejaría como comentario, que se den esa oportunidad y van a ver que en realidad es una posibilidad que no tendríamos que estar dejando pasar y que tendríamos que tomarla. Yo me quedo mucho pensando en 15 años de caminata, de los 20 años en un territorio extranjero, de los 46 años en una tierra extranjera, en un universo extranjero, en este estar, en este lugar. Y me quedo pensando en que lo volvería a vivir de la misma manera, lo volvería a hacer de la misma manera. Porque lo que me permite y lo que me permitió el arte fue hacerlo de diferentes maneras en cada uno de estos tres micro y macro territorios. Entonces, me quedo mucho en esto, en cómo esta frase que leía yo en los libros cuando estudiaba los 60, los 70, el arte y vida, no la terminaba de comprender hasta que pasé, viví, estuve, estoy siendo dentro del colectivo. Entonces yo estoy muy agradecida con la vida por haber logrado acuerpar estos procesos. Me quedo ahí en estar en ese lugar y me quedo también en la posibilidad que me dio el arte de decir lo que pienso, de problematizarme, de moverme, de quebrarme, de rearmarme, ¿no? De sanar, ¿no? Entonces, son todas las cosas que se me vienen a la mente en este caminar. Y en lo maravilloso que es este proceso con los niños y las niñas. Vale la pena esta posibilidad con mis santos de entregarse al encuentro, sea con quien sea. Lo que tú planteabas, lo afectivo, lo relacional. Entonces, toda mi vida está marcada bajo este proceso del colectivo, completa. Oh, claro, y es que tiene que ser personal, ¿no? Porque es precisamente Claro, parte del proceso, de tu gusto, de la energía, del interés por compartir y suscitar este tipo de experiencias en los otros. Me parece que es algo que se debe de reconocer, porque no todo mundo quiere compartir su tiempo y además de esta manera desinteresada en términos económicos, pero muy pagada en experiencias. Y pues también es una invitación a los padres de familia, pues también a estimular estos encuentros y que si viven en la ciudad de Puebla y si de repente ven por ahí un diablito, un triciclo, no teman en acercarse, ¿no? Seguramente sus hijos tendrán una experiencia maravillosa y algo en ellos se habrá movido, habrá modificado. Entonces, pues nada, muchas gracias, felicidades por estos 15 años, por todo su esmero, constancia, ¿no? Sobre todo constancia. Y bueno, pues muchas felicidades y que sean muchos años más. Pues nos vemos pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Marisol. Chao. Filosofía, arte y tecnología.